Era una mañana en Cirene, una mañana como todas en el campo. Simón se levantó muy temprano mientras esto estaba ocurriendo en Jerusalén. Se solía levantar bien temprano porque era un hombre de campo. Y se levantaba muy temprano. Hay cosas que sé, otras que imagino. Dice que sus hijos estaban durmiendo todavía. Imagino que estaban en una parte de su casa. Y imagino también que Simón hacía los ruidos característicos de la mañana, como diciendo que llegó el momento de levantarse y trabajar en el campo. Y creo que la mayoría de los días sus hijos, Alejandro y Rafa, se despertaban. Pero había días que quizá no. Y en esos días él tomaba la voz de mando y autoridad firme. Decía: vamos muchachos, el campo nos espera para trabajar. Y ahí sus hijos se levantaban, se alistaban y se iban junto con su padre. Pero esta mañana su padre había preparado el carruaje o el carro, o la carreta, tirado por algunos animales. A lo que Rafa, imagino, pregunta: ¿qué es esto? A lo que el padre responde: sabes, hace mucho que no voy a Jerusalén y tenemos que provisionarnos. Esas cosas que el campo no da, que están en la ciudad, que tienen una cierta, es como un producto ya terminado, que es lo que él necesitaba. Entonces imagino que ellos fueron a trabajar al campo, su papá terminó de arreglar las cosas que tenían que llevar, y ellos estaban trabajando en el campo cuando su papá pasa y dijo quizá: Alejandro, no tardes, papá, en tono de broma. Y seguía trabajando con su viejo arado. Imagínese usted. Y el padre responde ese saludo levantando su mano y sonriendo. Y va camino a Jerusalén. Y entonces, llegando a los suburbios de Jerusalén, o sea, a la adyacencia, no todavía a la ciudad, nota algo: que había poca gente, no como antes. Hacía unos días nomás, pero iba tanto a ese lugar que él sabía todas las cosas que pasarían. Pero ese día había muy poca gente en las adyacencias, a lo que se preguntó: ¿qué será? Debe haber algo importante en la ciudad. Se respondió solo. Y efectivamente, Simón se adentró a la ciudad de Jerusalén y de pronto le era difícil seguir su paso por la cantidad de gente que había, pero continuó su paso. Estaba intrigado, quería saber qué sucedía, y vio un hombre que venía caminando rápido y trotando, y trató de detenerlo y preguntarle: ¿qué está pasando? Pero el apuro de ese hombre era más grande que su educación, y lo dejó ahí sin contestación y siguió. Y entonces él siguió a
a esa turba que iba, sin ver mucho lo que pasaba. Trató de hacerse camino, pero como iba en esa calle, se amontonaban las personas que venían en las calles laterales y era cada día, cada minuto más personas que le impedía llegar a ese lugar que él veía que estaba. Pero llegó y empezó a escuchar insultos. Vio como algunos tomaban piedras y tiraban a alguien allí. Imagino que Simón era corpulento y empezó a correr un poco a la gente y empezó a ir por delante. Cuando estaba casi en la primer fila de esa muralla de gente, empezó a sentir un sonido, imagino. Ya no eran los sonidos de los insultos, de los gritos, de la turba. Ya no eran los sonidos de las piedras, del enojo. Era un sonido agudo, como un látigo, que cuando tocaba se ve algún lugar que él todavía no veía, se agudizaba más. Y un débil quejido, y no aguantó y se puso ahí y miró. De pronto vio un hombre al que un grupo de soldados llevaba con una cruz. Quedó perplejo y ahí escuchaba bien y sabía qué estaba escuchando. Los látigos estaban sobre la espalda de ese Galileo que estaba en ese lugar. Él quedó perplejo, sin saber qué hacer. De pronto, un soldado empuja a Jesús. Dice que marche más rápido. Jesús estaba cansado, no había comido, no había dormido, había sido ya latigado 40 veces, había sido escupido, había sido golpeado, había sido humillado. Nadie le dio un vaso de agua. Esa era la realidad de Jesús. Estaba débil en su cuerpo. Su paso era lento, entonces el soldado romano empuja con violencia a Jesús y le dice: ve más rápido, Galileo, impostor. Y Jesús cae con la cruz sobre él. En ese momento creo que Simón dejó su perplejidad y tuvo un movimiento no instintivo, un movimiento del corazón, de compasión, de amor. Y quizá hizo este movimiento para ayudar a Jesús, pero no sabía si era lícito hacerlo. Y creo entonces que el soldado vio este movimiento en Simón y le dijo: tú, ven aquí, ayúdalo, ayuda. Él por un instante, imagino, queda sin saber qué hacer, pero había unas ganas de ayudar. Dice la Biblia que va, e imagino que Simón fue a Jesús, pero el soldado le dijo con voz firme: no, levanta la cruz. No había que ayudar al crucificado o al que iban a crucificar, solo ayudar con la cruz. Creo que en ese momento Simón sintió
muchas cosas dentro de él. Ayudó a Jesús a llevar la cruz. Maravillosamente, una historia maravillosa, aunque muy profunda, que golpea el alma. Miró Simón esa escena después de ayudar a Jesús. La Biblia registra algunos momentos de Jesús y de Simón viviendo esos momentos. Quedo imaginándome todavía ese momento. Creo hasta que Jesús pudo mirar o levantar levemente sus ojos a Simón. Pero los soldados estaban enfurecidos, tomada su mente por Satanás. Pero ese movimiento del corazón, y Simón alcanza a tener la cruz sobre sí. Imagine ese momento. Imagine esa cruz sobre el hombro de Simón. Cuando esa cruz fue apoyada o levantada por Simón, fue un momento determinante para el corazón de Simón. ¿Qué es lo que Simón descubrió al llevar por un instante la cruz? Descubrió el peso de la cruz. Y descubrió la identificación con la cruz. Creo que solo el Espíritu Santo pudo en Simón, y solo el Espíritu Santo podría en nosotros revelarnos el peso de la cruz, lo que significa la cruz, lo que significa la cruz. Solo nos puede revelar el Espíritu Santo. Hablamos de la cruz. Hay cruces que nos identifican. Aquí creo que hay una. Vivimos viendo la cruz, pero solo el Espíritu Santo nos puede revelar el peso de la cruz, el significado de la cruz. Y Simón no sabía que él quedaría en la historia, en la más maravillosa historia que los oídos humanos pudieron escuchar, y que sería parte de esta historia. ¿Qué descubrió Simón? Descubrió el peso de la cruz. E insisto sobre esto porque es algo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar en todo momento de nuestra vida y en cada situación y circunstancia que vivamos, en las buenas y en las difíciles, nos tiene que revelar el peso de la cruz. La cruz es el centro de la historia. La cruz hizo posible nuestra redención, el sacrificio de Cristo. La cruz tiene un peso en el mundo espiritual y quiero que abras tu corazón a esto. El peso de la cruz significa gobierno. La iglesia fue llamada a gobernar. Cuando usted ora con fe, usted gobierna. Porque la cruz significa gobierno. La cruz significa muerte, pero también resurrección y victoria. Y la iglesia fue llamada a gobernar a través de esa cruz. Cuando usted intercede con guerra espiritual, usted está gobernando
gobernando el aire, gobernando las situaciones, gobernando la tormenta. La iglesia no fue establecida para entretener al mundo. La iglesia fue establecida en la tierra para gobernar el mundo. En el mundo espiritual no existe la anarquía. Porque la gente dice acá, cada uno hace lo que quiere en el mundo. En el mundo espiritual no existe la anarquía. Solo hay dos fuerzas y solo una puede gobernar a la vez. Cuando una gobierna, otra se rinde. La cruz significa gobierno. La cruz es más que un símbolo. Es la historia resumida en un instante. La cruz es la historia de victoria resumida en dos palabras: consumado es. Hoy decimos consumado es porque fue consumado, porque Dios no dejó a la mitad su tarea, porque Dios cumplió todo lo que tenía que cumplir, porque esas palabras en la cruz son más de lo que usted y yo podemos imaginarnos juntos. Consumado es. Hoy decimos victoria porque fue victoria en la cruz del Calvario. Pero Simón no solo sintió el peso de la cruz, sino que sintió ese deseo de identificarse con la cruz. Dios nunca perdió el control de la situación, nunca pierde el control de la situación. Y si lo de Simón ocurrió, fue lisa y llanamente porque Dios lo permitió. Permitió que Simón esté allí, permitió que el soldado romano lo llame, permitió que Simón por unos metros lleve la cruz, porque Dios lo permitió. Y siempre que Dios permite algo, es con un propósito. La Biblia está escrita para enseñarnos. Simón, sin darse cuenta, estaba siendo el ejemplo que Dios desea que seamos. Simón, sin darse cuenta, se levantó como el ejemplo que Dios quiere que seamos. Llevó la cruz sobre él. No fue crucificado Simón, pero por algunos metros ayudó a Jesús. Simón es el ejemplo de la participación y de la identificación que cada cristiano está llamado a hacer. Simón es el ejemplo de la participación y la identificación que cada cristiano está llamado a hacer. Él podía seguir con la mirada, podía opinar con las palabras sobre lo bueno de la cruz, pero su ejemplo fue más allá de la mirada, más allá de las palabras, y fue acción. La cruz estuvo sobre él. Alguno podría decir que Simón tomó la cruz porque fue obligado a hacerlo por el soldado romano que le ordenó que tome la cruz. Pero también eso tiene una enseñanza. Usted y yo hoy estamos obligados. Y estamos obligados a tomar la cruz por el mundo. El mundo nos obliga. El destino que tiene el mundo nos está obligando a tomar la cruz. Nos obliga a tomar la cruz, la segura perdición del mundo.
La dirección que este mundo tomó, la dirección que los gobiernos de este mundo tomaron, la bendición de esta humanidad, la dirección que tomó esta humanidad, nos obliga, como ese soldado romano obligó a Simón a tomar la cruz. Esta realidad que vivimos nos obliga. El dolor de la gente nos obliga. Fíjese que Jesús solo dijo: tome su cruz y sígame. Pero el soldado romano obligó, porque el estado de este mundo nos está obligando, porque el dolor de los jóvenes bajo las cadenas de la droga nos están obligando, porque las familias que se están desmembrando nos están obligando a tomar la participación, la identificación de la cruz. La dirección que esta humanidad ha tomado es lo que nos obliga a llevar la cruz. Entonces decimos que no hay diferencia entre el soldado, entre Simón, al que le ordenaron tomar la cruz, y nosotros en este tiempo. Recuerda lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el mundo gime. El mundo está esperando algo. El mundo está gritando algo que no sabe. El mundo está esperando algo que no conoce. La Biblia dice que el mundo gime, porque el mundo está gimiendo. Gime en su dolor, gime en su confusión, gime en las soluciones que adopta para sus problemas y los hace peores. Hay gente que en este momento ya tomó un turno con algún curandero para ir a atarse. Hay gente que en este momento ya pensó en quitarse la vida. Hay gente que en este momento está en peligro. Hay niños que están en peligro. El mundo gime. El mundo gime. Pero ellos, sin darse cuenta, están gimiendo por su dolor. En realidad están gimiendo, como dice la palabra, por la manifestación de los hijos de Dios. Amado Simón, quizá no hubiese hecho nada si el soldado romano no le hubiera obligado a hacerlo. A veces nosotros, en el descuido espiritual de saber cuál es el propósito de la iglesia y del pueblo, nos vamos adormeciendo nuestro corazón. A eso súmele lo bien que nos va, porque somos los hijos del Señor. Dormimos en paz. Al otro día nos levantamos con ganas de vivir. Apenas tenemos un problema, el Señor maravilloso manda a sus ángeles del cielo a guardarnos. Y por ahí nos encontramos con una puerta cerradísima, pero hacemos así en el nombre de Jesús y se abre. Y nos acostumbramos a vivir en nuestro microclima. Y no está mal gozar de lo que Dios nos dio. Como si Dios me da la salud, yo voy a querer estar enfermo. Como si yo tengo que comer, voy a sentir condenación por los que no tienen. Tengo que gozar de lo que Dios me dio. Pero eso no tiene que acallar mi voz, porque el mundo me está obligando, porque está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Porque hay un corazón que en resistencia te está esperando. Hay una persona que si rechaza a Cristo o no conoce a Cristo, si rechaza a Cristo, se va al infierno, porque es real.
Simón no opinó. Simón no miró solamente. Simón tomó la cruz que identifica a la iglesia del Señor en su gobierno y en su tarea y en el propósito. Quiera Dios que en este tiempo el Espíritu Santo nos revele el peso de la cruz y que el mundo nos está obligando a actuar, nos está obligando a predicar su dolor, su desesperanza, su locura, la elección que hizo el mundo cuando eligió a Barrabás, nos está obligando a nosotros a predicar en el nombre de Jesús. Sé que hay personas que van a estar contigo esta semana, quizás sentados haciendo el mismo trabajo que tú haces en alguna repartición pública, en algún hospital, en donde sea. Ahí lo tienes para hablarle de Jesús.